Así que les invito conmigo a abrir la Biblia ahí en Génesis 3, 8 al 24. Vamos a ir poco a poco. La semana pasada vimos el momento más trágico de la historia humana. No hay ninguna tragedia más grande que la de Génesis 3, porque perdimos la comunión con Dios, nuestro Creador. Vimos cómo el enemigo sembró la duda en Eva, y vimos también cómo Eva entró fatalmente en el diálogo con Satanás y cómo Adán en plena conciencia decidió rebelarse contra Dios. Eva fue engañada, pero Adán en plena conciencia él se rebeló contra Dios, contra el Creador. Y terminamos viendo esa escena dolorosa, ¿verdad? Que el pecado no trajo la iluminación prometida por Satanás, sino trajo vergüenza, trajo culpa y trajo separación. Esas fueron las tres consecuencias inmediatas, palpables y conscientes del ser humano. Trajo vergüenza, se dieron cuenta que estaban desnudos, quisieron taparse, sintieron culpa, se escondieron y evidentemente hubo separación. Entonces también vimos la primera pareja tratando de solucionar su miseria cosiendo hojas de higuera, lo cual representa, cierto, y vimos nosotros, la religiosidad, el intento y el esfuerzo humano por cubrir algo que nadie más puede cubrir excepto el Señor. Y en el día de hoy vamos a retomar la escena en este punto y vamos a ser testigos de lo que ocurre justo después del desastre. Hoy veremos la confrontación que era ineludible entre un Dios santo como Dios y las consecuencias terrenales y espirituales de la rebelión, cuya consecuencia nosotros estamos viviendo hasta nuestro tiempo, ¿cierto? Y vamos a ver también el protoevangelio en que el Señor, ¿verdad?, da por primera vez en la Biblia una promesa de salvación. Y vamos a ver cómo Dios reemplaza esas inútiles hojas de higuera con vestiduras de animales, mostrándonos que el pecado solo Él lo puede cubrir y perdonar. Vamos entonces a ver el versículo 8 y 9, y lo primero que vamos a ver es un principio que vemos en toda la Biblia, y es que Dios busca al pecador, ¿ya? Y oyeron al Señor que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Bueno, inmediatamente vimos que después de que Adán y Eva sintieron vergüenza, temor, miedo, huyeron y se escondieron de la presencia de Dios. Y ahora vemos que el Señor aparece nuevamente y aparece, dice que se paseaba en el huerto, y es una imagen bien interesante de ver porque se paseaba en el huerto, dice, al fresco del día, o sea, una parte del día me imagino que sería la mañana, y lo que vemos primeramente en esto es que eso nos da a entender de que obviamente cada día Adán y Eva hablaban con Dios, o sea, tenían una cita con Dios, siempre. Era una cita constante que cada día en el huerto se daba. Y el Señor, como cada, me imagino, día, cada mañana, se encontraba con el ser humano y su esposa, con el hombre, y con, hasta ese momento, la varona, ¿no? Todavía no tenía nombre. Entonces ellos estaban allí teniendo comunión con Dios y había una cita diaria con ellos, pero podemos imaginar ese diálogo de Adán y Eva hablando con el Señor, jugando por el jardín, en plena comunión, y eso se rompe drásticamente, ¿no? Entonces ahora Dios está en la cita, pero falta una parte. Falta la parte de ellos, ¿no? De Adán y de Eva, no están en esta cita. Ellos se perdieron esta cita porque obviamente Dios ya sabía lo que había pasado con ellos. Entonces cuando Dios pregunta, o dice acá, que Dios llamó al hombre y le dice: ¿dónde estás? Obviamente no tiene que ver con que Dios no sepa dónde está. O sea,
con Dios no se puede jugar a la escondida, ¿ok? Él nos va a encontrar siempre. Donde nosotros vayamos y donde estemos, Él está, Él es omnipresente en cada espacio del universo, está la presencia de Dios, su presencia cubre todo. La Escritura dice que no hay ningún lugar que lo pueda sostener, no hay ningún templo hecho de mano, no hay ningún espacio que lo pueda contener. Pueda contener su presencia, no hay ningún espacio ni lugar que esté fuera de la presencia de Dios. Y eso es súper importante que lo comprendamos. Entonces, ¿por qué Adán y Eva se fueron? ¿Por qué se escondieron? ¿Por qué tuvieron miedo? Porque obviamente ellos desobedecieron la orden de Dios. Y cuando Dios dice ¿dónde estás? No quiere decir que Dios no sabía dónde estaban, sino que Dios sabía perfectamente dónde estaban y Dios sabía perfectamente lo que hicieron. Pero lo que pasó acá, ellos fallaron a su cita diaria. Dios no faltó a su cita. Ellos fallaron. Interesante porque el hombre no llegó a esa cita por la razón del pecado. El pecado hizo una separación inmediata entre el hombre y Dios. Entonces, como Dios sabía lo que había pasado y sabían dónde estaban, lo que Él quería era que el hombre pudiera reconocer y confesar lo que había hecho. No podemos pensar tampoco en que a Dios le tomó por sorpresa lo que pasó, en absoluto. Él es omnisciente, Él sabe todo. No le tomó absolutamente por sorpresa lo que ocurrió. ¿Ok? Entonces, aquí vamos viendo cosas que son bien importantes de entender para nuestra vida en el presente. Lo primero es que esconderse no es la solución para tratar el pecado. Cubrirse y pretender esconderse de Dios no resulta y nunca va a resultar. Podemos huir, arrancar de Dios y todo lo que queramos, pero obviamente tratar de esconderme y excusarme y taparme por mi cuenta no nos dará el perdón por parte de Dios, no nos excusará delante de Dios. Y Dios, siendo omnisciente, sabiendo dónde estaba Adán geográficamente y Eva geográficamente, donde estaban escondidos, la pregunta no era para la información de Dios, sino para la revelación del hombre. La pregunta es un llamado de un padre amoroso que invita a su hijo a reconocer su condición espiritual actual. Y es la primera muestra del Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios es el que toma la iniciativa por ir a buscar a Adán y Eva. Él está tomando la iniciativa. En toda la Biblia vemos exactamente lo mismo. Dios toma el primer paso. Dios nos va a buscar, Dios nos va a encontrar. Donde estamos, allá va a llegar. Y nos va a llamar. Y nos va a decir, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y no es simplemente para darnos la sentencia, sino también para darnos la solución. Entonces Dios a nosotros nos busca constantemente. Es el llamado, esa pregunta ¿dónde estás? Es el llamado de un padre amoroso que va a invitar a su hijo a reconocer la responsabilidad, pero además a buscarle la solución a lo que había hecho. Y en eso vemos nosotros la misericordia y la gracia de Dios, que Él dijo, ok, aquí no dijo voy a destruir a Adán y Eva, los voy a quemar vivos y nada de eso. Él está tratando de solucionar el problema y Él va a tratar, no va a tratar, sino va a solucionar el problema que ocurrió aquí. Entonces, los primeros estos dos versículos que acabamos de leer, no es que Dios no supiera dónde estaba físicamente y geográficamente el hombre y la mujer. Estaba consciente de dónde estaban, pero también estaba consciente de lo que habían hecho, pero Dios quiere llamarlos para poder solucionar el problema que había ocurrido. Entonces, vemos aquí lo que siempre pasa. El hombre por un lado huye, nosotros huimos de Dios, tratamos de taparnos nosotros mismos, tratamos de esconder nuestro pecado, tratamos de arrancar de Dios, y por otro lado Dios tratando yendo a nuestro encuentro, llamándonos, ¿dónde estás? Quiero tener comunión contigo, quiero que arreglemos las cosas, y el hombre sigue arrancando. Lo bueno es que no hay lugar donde nosotros podamos arrancar que el Señor no llegue. O sea, el Señor llega donde nosotros estemos, y hacia donde hayamos arrancado. Imagínate que Pablo estaba tan lejos de Cristo como estaba opuesto a Cristo. O sea, él iba para allá, Cristo estaba al otro lado. Y el Señor lo va a buscar y lo trae.
O sea, el amor de Dios es así, nos va a buscar donde estamos, y en la condición que estamos y cómo estamos. Y esto es lo que primeramente vemos aquí, ya vemos cómo esto que está ocurriendo aquí es un patrón que se repite en toda la Biblia. El Señor va a buscarnos, el Señor nos envió a Jesucristo, esa fue, como dice Hebreos, la última voz de Dios para el hombre y la definitiva a través de su Hijo, para que nosotros en Él tengamos vida eterna. Él nos está buscando, Él nos fue a buscar, Él nos llamó, y nosotros simplemente lo único que habíamos hecho era tratar de taparnos por nosotros mismos, escondernos de Dios, y Dios allá nos va a encontrar. Ahora, ¿qué pasa entonces? ¿Cuál fue la respuesta del hombre? Porque aquí ellos se escondieron y vamos a ver cuál fue la respuesta primeramente del hombre. El verso 10 dice, él respondió, ¿ya? Una cosa, llamó al hombre, no llamó a Eva, llamó a Adán, ¿ya? Eso es importante porque Adán tiene la responsabilidad. A él le fue dada la responsabilidad y a él lo llama, ¿no? Entonces, la respuesta de Adán está en el verso 10. Te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Mira qué triste. Mira la secuencia. Te oí en el huerto. ¿Y qué había pasado el día anterior? También lo había oído en el huerto. Todos los días lo oía. Todos los días escuchaba a Dios. Todos los días hablaba con Él. Pero nunca había tenido miedo. Esta vez tiene miedo. Porque eso es lo que hace el pecado, ¿no? Entonces, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. O sea, miedo y vergüenza. Nunca había sentido miedo ni vergüenza delante de Dios. Ahora sí. ¿Por qué? Por el pecado. Y dice, y me escondí. Miedo, vergüenza y escondite. Las tres cosas. ¿Y sabes qué? Esas son las tres cosas que el ser humano hace. Y sigue haciendo. Tengo miedo, tengo vergüenza, mejor me escondo. ¿Para qué ir a Dios? Porque Él me va a ver, me va a observar. Y ahí viene la religión, el intento por taparnos, el intento porque esa vergüenza no sea tanta, porque ese miedo no sea tanto, y no sabemos que justamente es el miedo y la vergüenza lo que nos tiene que llevar al Salvador, a buscarlo con fuerza. Bueno, la respuesta de Dios en el 11 es, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Entonces, cuando Dios confronta el pecado, la naturaleza caída del hombre se niega a asumir la responsabilidad. Eso es una cosa que vemos aquí en estos versos. O sea, Dios está confrontando el pecado de Adán. Lo está confrontando, está diciendo, mira, amigo, usted pecó. Usted comió algo que yo le dije no comiera. ¿Qué está haciendo Dios? Confrontando el pecado. ¿Qué tiene que hacer Dios hoy? Y el patrón no ha cambiado. ¿Qué tiene que hacer con nosotros? ¿Qué tuvo que hacer conmigo? Confrontarme con mi pecado, con mi realidad. Tengo que asumir que soy pecador. Sin asumir que soy pecador, Dios no me va a recibir. Tiene que haber en mí convicción. El Señor tiene que poner esa convicción en mi vida. Yo necesito entender que soy un pecador. La naturaleza caída se niega a asumir la responsabilidad delante de Dios. Entonces el pecado destruye instantáneamente nuestra relación con Dios. ¿Por qué razón? Porque obviamente hay una desobediencia, pero Dios quiere confrontar el pecado y nuestra naturaleza caída se niega a asumir la responsabilidad. Y eso pasa y sigue pasando. ¿Por qué tengo que asumir que soy pecador? ¿Por qué? ¿Quién dijo que yo soy pecador hasta el día de hoy? Y cuando nos confrontan con algo, cuando nos confrontan que hicimos algo ¿se acuerdan? Bueno, yo creo que todos han visto esa serie de televisión que
¿cómo se llama este tipo? El tío Emilio parece que era que te pillamos, pues compadre. ¿Ah? ¿Quién reconocía que había hecho algo mal? Ninguno, nadie. Usted va a la cárcel, le pregunta a los presos, no, es que estoy aquí porque es que pasó esto y yo no soy culpable, yo no soy responsable por esto. Siempre estamos responsabilizando a otras personas. La cárcel son todos inocentes, según su propia apreciación. Entonces, ¿qué vemos con la respuesta de Adán? Adán confiesa a medias, no asume su responsabilidad. Confiesa dos cosas. ¿Qué confiesa? Que tuvo miedo y está desnudo. ¿Se dan cuenta que confiesa eso? Te oí en el huerto, tuve miedo. Tuve vergüenza y me escondí. Esa confesión está bien. Pero ¿a quién culpa de la condición en la que estaba? ¿A quién? A su mujer. Pero no es a su mujer. Es al que le dio la mujer. Le dice, la mujer que tú me diste. En el fondo está culpando a Dios. Está diciendo, tú me diste a esta mujer, Señor. Tú eres el culpable. Tú me presentaste a esta mujer, mira, tú me la trajiste. Indirectamente o directamente en realidad, más directo que indirecto, está culpando a Dios. Entonces, Adán pasa la culpa en realidad a su esposa, pero en el fondo está culpando a Dios. Es como si Adán le estuviera diciendo a Dios, si no me hubieras dado a esta mujer, yo no habría pecado. Si tú no me lo hubieras dado, si tú no me lo hubieras traído. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros aprendemos aquí con esto es que como humanos tendemos a culpar a otros por lo que hacemos. Está eso en nosotros. Siempre tratamos de culpar a otros, que la familia en que nací, que el entorno social donde estoy, que en mi barrio es que no tuve oportunidades, que en mi barrio está lleno de droga. O sea, siempre va a haber excusas y culpamos a la sociedad, culpamos al resto, culpamos a todo el mundo, menos asumir la responsabilidad que tengo personalmente de mi conducta, de lo que soy, de lo que hago. Y eso es muy propio de un hombre caído. De un hombre caído. Porque una persona con un corazón conforme al de Dios hace lo contrario. David dijo, en pecado fui concebido. Asume la responsabilidad y la condición que él tiene. Por eso David es visto como un hombre que tiene un corazón conforme al de Dios. Él asume que es un pecador. Él lo asume y asume que tiene una culpa. Y realmente entonces lo que vemos aquí es que es un patrón obviamente que se repite hasta nuestro tiempo. Entonces el Señor nos busca con tanto amor y que lo hace tan insistentemente hasta que podamos arrepentirnos, hasta que podamos reconocer que hemos pecado y que necesitamos un Salvador que nos redime, que nos limpie. Él nos busca para hacer eso y provocar eso en nosotros. Entonces, claro, muchas veces nosotros es que, no, que caí, pero, no, es que mire, yo trabajé con personas con adicciones a drogas y alcohol por muchos años. Y trabajé en un lugar que era cristiano, se llamaba La Roca. Y allá en Temuco, Camino a Labranza estaba. Era un tratamiento para varones, adultos, y era un lugar cristiano. Habían devocionales, hacíamos devocionales ahí y toda la cosa. Y había muchos de ellos volvían a caer y caían muchas veces. O sea, y era interesante escuchar sus excusas. Siempre era la culpa de otras personas. Es que mi amigo me invitó, es que siempre, dice, y yo siempre los trataba de decir, amigo, usted tiene una decisión que tomar.
Usted, de manera personal. Usted tiene que decidir por Jesús. Usted rompe esas cadenas que usted está atado. Usted, si usted decide por Cristo, usted lo puede romper, pero usted no puede culpar a otros. Usted tiene que asumir la responsabilidad. Entonces, esto es algo muy, muy humano y que nosotros vemos mucho hoy. Es no asumirnos culpables ante Dios. Pero la Biblia, ya lo vimos en Romanos incontables veces, cómo culpó ese libro, nos culpó a todos, a todos, a todos, y nos puso todos en el mismo saco. Entonces, nuestras justificaciones no han cambiado. Reconocemos que a veces tenemos miedo, reconocemos que tenemos vergüenza y temor, reconocemos que nos escondemos de Dios, pero nunca reconocemos que la culpa es de nosotros. Siempre culpamos a Dios. Siempre es una generación que dice, Dios tiene la culpa. Si Dios fuera amor, no permitiría esto, no permitiría lo otro. O sea, siempre estamos culpando a Dios de algo que nosotros tenemos que asumir, y es que somos una naturaleza caída, que necesitamos un Salvador y necesitamos un Redentor. Eso es muy importante verlo. Ahora, ¿qué le dijo luego el Señor? Se dirige a la mujer, verso 13. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, dice la mujer. Entonces seguimos el mismo proceso, ¿verdad? Entonces va ahora la mujer. Ahora la mujer fue honesta. La serpiente me engañó y eso fue lo que ocurrió. Eva fue engañada, dice la Escritura. Ella está en lo cierto, ¿ya? No la asume de responsabilidad. No la exime de responsabilidad, quise decir. No la exime de responsabilidad. También tiene una. Pero está diciendo la verdad. Ella fue engañada. Entonces, ahora empiezan las consecuencias del pecado. Y es interesante porque Dios empieza, de alguna manera, reparte las sentencias en orden inverso al de la ofensa. ¿Ya? Porque Adán ofendió primero, Eva, y ahora parte en orden inverso. Y el Señor dijo a la serpiente en el 14, y aquí vemos las consecuencias. Por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Luego dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Bueno, empieza a repartir el Señor las sentencias y la primera es el juicio a la serpiente, ¿no? A Satanás y a la serpiente. Y hay una humillación física para el animal, es lo primero, ¿no? Va a haber una humillación física. ¿Qué humillación física es esa? Que va a arrastrarse por el suelo. Obviamente eso nos da a entender que antes no se arrastraba por el suelo. ¿Cómo andaba antes? Volando, caminando. No, nunca lo vemos. Ni tampoco no importante, no tiene importancia. Pero sí es ver que va en la posición que hoy está la serpiente y cómo se arrastra, es producto de esto. Es la maldición hacia ella. Ahora, ¿qué otra cosa es más importante en el verso 15 aquí? Eso es como lo central. Porque Dios le dice a la serpiente que, y en realidad a Satanás, no pondré enemistad entre tú y la mujer. Aquí va a haber un conflicto. Y entre tu simiente y su simiente. Interesante eso. ¿Por qué es interesante eso? Porque la verdad es que cuando dice simiente, eso es semilla, ¿no? Pero resulta que la persona que transmite la semilla para que el ser humano se pueda reproducir es el varón.
El varón, al unirse a una mujer, ¿verdad? Y tener una relación con ella, viene un embarazo, lógicamente, y entonces un niño sale de esa relación. Entonces acá, cuando le está diciendo al Señor que va a haber un conflicto y enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer, está diciendo algo que está fuera de lo normal. Porque el hombre debería intervenir, ¿ya? Es el hombre el que tiene la simiente y no la mujer la que tiene la simiente. O la semilla, por decirlo de alguna manera, para procrear. Entonces lo que está pasando acá es que el Señor está dando la primera promesa de un Salvador. ¿Por qué? Porque nos dice claramente Isaías 7:14 que el Señor va a dar una señal clara respecto a su Hijo. Y es que una virgen concebirá. ¿Cómo es posible que una mujer que no haya sido tocada por varón conciba si necesita la semilla del varón? Bueno, va a haber un nacimiento virginal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Es decir, lo que el Señor está haciendo acá, está mencionando que de la mujer va a nacer el Hijo de Dios, que no va a intervenir hombre en ese nacimiento, que el Espíritu Santo ella va a concebir, esta mujer, a quien Dios después, sabemos que es María después, entonces ella, por el Espíritu Santo, concibe un hijo. Entonces, claro, es raro leer esto, porque la simiente de la mujer, en realidad, no hay simiente en ella, la simiente está en el varón. Pero aquí el Señor nos está mostrando que va a haber un nacimiento sin intervención de varón. ¿Y cómo es posible eso? A través de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre María y la hizo concebir, lo hizo embarazarse y concebir. Fue obra y fruto del Espíritu Santo en ese cuerpo, actuando sobrenaturalmente, sin intervención de hombre. Entonces, este es el primer anuncio de un Salvador. Y yo quiero llamar la atención porque podemos pensar, Dios se va a enemistar con la mujer, Dios la va a culpar de todo. Sí, tiene su responsabilidad, pero eso no quita el derecho de que el Señor va a usar a una mujer para traer al Salvador del mundo. Y esa es la gracia de Dios nada más. Vemos la gracia de Dios en todo esto. Entonces, este es un protoevangelio, es como un prototipo de evangelio, es como el primer anuncio de un Salvador en el Antiguo Testamento. Dios anuncia que de la mujer va a nacer un Salvador y que Satanás va a herir a esa persona en el talón. De hecho, Cristo va a ser crucificado. El talón, una mordida en el talón, una herida en el talón es dolorosa, pero no es definitiva. En cambio, el Señor la va a aplastar, ¿no? Va a herirle en la cabeza. Va a ser victorioso. El Señor Jesucristo va a destruir el poder del pecado de Satanás en nuestra vida y lo hizo a través de la herida en el talón. La herida en el talón es la cruz de Cristo. Y Satanás pensaría, oh, qué bueno, Jesús está en la cruz, que muera, excelente. No, la cruz fue la victoria para nosotros. Y la resurrección, la confirmación. Entonces, vemos aquí este evangelio anunciado ya desde el día en que Adán y Eva caen en pecado. Hay un anuncio de salvación. Ahora, en el verso 16, Dios se mueve a la mujer. Dejó a la serpiente y se mueve a la mujer. Dice a la mujer, dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos. Con todo,
tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Dos cosas, consecuencia del pecado. Y las dos cosas afectan directamente a la familia, a la unidad y al rol de la familia. La primera, dolor de parto, obviamente en cantidad, ¿no? En cantidad. Y esto nos lleva a pensar algo importante. De inmediato, el pecado para el hombre y para la mujer tiene una vinculación con el dolor. Pecado, consecuencia, dolor. Tanto para la mujer y vamos a ver después para el hombre. Primero, dolor de multiplicación de dolor de parto para ella, ¿no? Entonces, y aquí es donde nosotros tenemos que tener harta atención, porque el enemigo siempre ha buscado disfrazar nuestra rechazo a Dios o el pecado de placer, de algo bueno, de algo agradable. Pero imagínense que presentó la tentación a Eva como una experiencia deseable, ¿ya? Pero Dios nos muestra que el resultado final del pecado va a ser doloroso. Siempre nos va a hacer sufrir. Todos los males y el sufrimiento de este mundo tiene una sola causa. El mundo trata de buscarle un montón de causas. Le busca por aquí, por acá, los sociólogos tratan de estudiar los fenómenos y el comportamiento humano. Busquémosle la responsabilidad, y la responsabilidad, le digo algo, es una sola. La causa de todos los males de este mundo, cualquiera sea, imagínese el mal que quiera, enumérolos todos si quiere, es uno solo, el pecado. Esa es la causa de todos los males de este mundo. Es por lo que estamos viendo aquí. Y el dolor es algo que es muy común. O sea, fíjense ustedes que las mismas enfermedades, empieza el dolor, hay dolores, sufrimos dolores de distintos tipos, intensidades, pero es el pecado es doloroso, el pecado es lo que trajo el dolor a este mundo. Entonces yo no puedo pensar que el pecado, si yo lo practico, me va a traer algo bueno. Siempre me va a traer dolor. El pecado trae dolor, familia. Por eso yo tengo que guardar mi corazón y entender que si yo practico el pecado, eso me va a traer dolor. Me va a hacer sufrir más que cualquier otra cosa. Porque el dolor vino con el pecado. Mientras el engañador, ¿cierto?, lo pinta con colores cautivadores. Si no te va a pasar nada. Tal cual como no han cambiado las cosas, si desde es lo mismo. Hazlo, no hay problema. Entonces, una realidad ineludible que resuena desde aquella primera advertencia sobre la consecuencia de la caída es que el resultado final del pecado nunca es gozo, sino sufrimiento. Siempre. Entonces, el primer conflicto para la mujer, que afecta su rol en la familia también, es el dolor extremo del parto. En segundo lugar, hay conflicto matrimonial. Se rompe la comunión con su esposo. Tu deseo será para tu dominio, para tu marido, y él tendrá dominio de ti. ¿Qué significa esto? Mujer, ¿y le suena a usted? Va a querer liderar. Va a querer mandar. Va a querer sobreponerse y ser líder. Y la mujer va a empezar a competir con el hombre. Va a querer y desear superar al hombre. Tu deseo va a ser, pero el Señor le dice, pero tu deseo va a ser para él. Conflicto.
Constante conflicto, lucha de poder entre hombre y mujer. Y también eso es parte del pecado. ¿Quién tiene que venir a arreglar eso? Jesucristo. Porque cuando viene Jesucristo, vuelve la armonía al matrimonio. ¿Por qué vuelve la armonía? Porque nos dice la Escritura claramente que ahora entonces la verdadera comunión en un matrimonio es en Cristo. Cristo es la cabeza, el hombre sometido a Cristo y la mujer en amor sometida a su esposo. Lo mismo que había antes de Edén, antes de este momento. Pero cuando entró el pecado, entró la pelea. ¿Y quién manda? No, tú mandas, que yo mando. Y vemos los foros, vemos toda la política hoy día, ya sabemos por qué ocurren estas cosas. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, nos hace volver al origen del matrimonio, a tener armonía. La armonía del matrimonio se rompió, familia, con el pecado, se rompió. Y la armonía del matrimonio solo puede sostenerse, y esto es muy importante en matrimonios, solo puede sostenerse si somos humildes y nos sometemos a lo que la palabra de Dios dice del matrimonio y cumplimos el rol que Dios nos ha determinado. Y para eso necesitamos rompernos, quebrantarnos y someternos a la palabra de Dios y someternos a Cristo. Entonces la armonía original del matrimonio se rompe dando paso a una lucha por el control y el dominio opresivo. Opresivo. Entonces alguien me dice, pero mire pastor, pero es que ¿sabe lo que pasa? Es que los maridos, si usted enseña que los maridos son los líderes de la familia, usted no sabe que los maridos le pegan a las mujeres, que llegan borrachos, que todo. Esos son personas con que se ha roto la armonía porque ellos no tienen a Jesucristo. Las personas que no tienen a Jesucristo en su matrimonio, no hay armonía. Está absolutamente rota. Y entonces, ¿cómo se arreglan las cosas ellos? Así, enfrentándose. A ver, ¿quién manda más? Yo tengo derecho a salir. También tengo derecho a emborracharme. También tengo derecho a trabajar. También tengo derecho a tener mis cosas. También tengo... ¿Entiendes? Es una constante lucha. Pero cuando venimos a Cristo, se vuelve a la armonía. A la armonía de saber que Jesucristo es la cabeza. Que Jesucristo es quien está sobre el matrimonio. Que el varón se sujeta a Cristo. ¿Y en qué se comprueba que está sujeto a Cristo? En que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Imagínense que Sara le llamaba a su esposo, ¿cómo le decía? Señor. Le decía Señor. ¿Sabe por qué? Porque ella confiaba plenamente en que Abraham estaba siguiendo la dirección del Señor. Cuando una mujer ve que su esposo la ama como Cristo amó la iglesia, no hay nada más seguro para ella. Y sale esta sujeción amorosa de su parte. Entonces, conflicto matrimonial, una consecuencia importante, ¿no? Pero se revierte con Cristo. Ahora, consecuencias para el hombre, avanzando, porque ya nos queda poquito tiempo. La tierra es maldecida, bueno, aquí vamos a ver el 17 al 19. Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo, en realidad la palabra ahí debería ser más específica, con dolor. También es la misma que se usa arriba. Comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, las consecuencias para el hombre, familia, rápidamente, el trabajo que antes era un deleite, es decir, recolectar fruta, cuidar el huerto, ahora implica dolor también.
Dolor y sudor, dolor y sudor. Esto es diferente a guardar y labrar el jardín que Dios le había dado. Ahora con el dolor el hombre debe sacar su pan y será dificultado más encima por el crecimiento excesivo de espinos y de cardos. Va a ser más doloroso todavía. Y es interesante porque Jesús, siendo el Rey soberano del universo, asumió físicamente la maldición de nuestra caída. ¿Y qué se puso en la cabeza? Una corona de espinas. Esos espinos que nos dan dolor, que nos molestan, son la redención de nuestra vida. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque Cristo está maldito todo el que cuelga en un madero. Entonces, Él se ciñe con las espinas en su cabeza, llevando nuestra maldición en su cuerpo. Maldito es el que es colgado en un madero. Tomó en su cuerpo la maldición. Se hizo maldito por nosotros. Tomó nuestro lugar. Entonces, el dolor también le causa al hombre algo en este rol de buscar los recursos y de alimentarse. ¿Verdad que es difícil? ¿Verdad que es doloroso? Tenemos que ir a buscar los recursos y traerlos. Y nos es doloroso a veces, haciendo pegas que no queremos hacer muchas veces, ¿no? Pero ahí estamos, hay que hacerlo. Con dolor, con sudor. Y tener que competir por los bienes y por traer algo a la casa. Y también vemos entonces la entrada de la muerte física. Polvo eres y al polvo volverás. Esto es la entropía, entra al mundo. ¿Qué significa eso? Entra en funcionamiento la segunda ley de la termodinámica. Todo se echa a perder, mijo. Polvo eres, vas a volver ahí. ¿No? Es decir, es el regreso como cuerpo a la tierra. ¿No? Ahora, vamos al 20, porque es muy interesante el 20. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también el árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. En medio de los juicios más duros del Señor, este capítulo termina con algunos destellos de fe y de expiación y de protección divina que son muy importantes de conocer. Primero, a pesar de todo lo que ocurrió con Adán, él le pone el nombre ahora, recién, a su esposa. No tenía nombre hasta ahora. Fue llamada mujer o varona. Fue llamada ayudedonia, pero nunca fue llamada por nombre. Y no le pone el nombre Dios, se lo pone Adán. ¿Por qué es tan importante esto? Porque estamos viendo un destello de fe de Abraham. ¿Cómo así? Porque le llama madre de todos los vivientes. Adán escuchó la promesa de Dios a la mujer, que de su simiente iba a venir el Salvador, y él decide creer. Y le pone el nombre ella va a ser la madre de todos los que viven. De ella va a venir el Salvador y de todos los que viven.
El nombre que Adán le está dando a Eva es un nombre de fe. A pesar de la sentencia de muerte, Adán cree en la promesa de Dios que habrá vida y una descendencia salvadora a través de la descendencia de su esposa. Vamos a ver después, cuando el primer asesinato, que lo van a ver la otra semana, igual Eva agradece por la vida de sus hijos y del hijo particularmente que le da el Señor a ella. Ella está confiada en que el Salvador del mundo va a venir de ella, de su descendencia. Ella está muy confiada en eso. Y aquí entonces Adán está dando este paso de fe de una descendencia salvadora a través de su esposa. Y es hermoso porque antes Adán vio a su esposa como culpable. Pero después de la conversación, del trato de Dios, está cambiando su mirada. Y él la está decidiendo ver a su esposa con ojos de fe. Y entonces, después de eso, viene el verso 21. Después de eso, Dios hace al hombre y a la mujer túnicas de pieles y las vistió. Y para hacer esas túnicas de pieles, tuvo que morir animal inocente. La primera vez que en la tierra se menciona muerte y sangre es aquí. ¿Por qué? Porque obviamente, como dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces las hojitas que ellos tenían puestas no sirven, porque son el intento humano por taparnos. Como las religiones son el intento humano por cubrir algo. Es increíble lo que ciega la religión. Las personas van a un lugar y se pegan un par de rezos y dicen, con eso estoy listo, ¿no? No se trata de eso. Alguien tiene que pagar el precio. Y ese precio lo pagó Jesucristo. Y aquí nos está mostrando el Señor que nada más ni nada menos que la muerte de un inocente es necesaria para cubrir el pecado de Adán y Eva. Y se derrama sangre y están las pieles, porque las pieles no aparecen por arte de magia. Murieron dos animales, murieron y fueron cubiertos ambos. Entonces, las religiones del mundo son el hombre intentando cubrirse con hojas de higuera, pero el Evangelio es Dios cubriendo al hombre con la sangre del Cordero. Entonces, muy interesante eso. Ahora, mucha gente ve la expulsión del huerto como un acto drástico. Yo lo veo como un acto de misericordia. ¿Por qué es un acto de misericordia? Porque el Señor los guarda de no mantenerlo allí. Porque si comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, podía comer del árbol de la vida. Y si comía del árbol de la vida, se mantendría en un constante pecado durante toda la vida. ¿Te imaginas vivir en pecado toda la vida? En eternidad, pero en pecado. Sin Dios. Sin nada de eso. Es horrible. Por el pecado entró la enfermedad. ¿Se imagina una persona con cáncer eternamente, sin poder sanar? Nunca. ¿Te imaginas ese dolor? Entonces el Señor está guardando el árbol de la vida, por eso está expulsando al hombre de aquí. Y es guardado el camino del árbol de la vida. Y va a ser guardado. Y ¿sabes qué me gusta esto? Porque aparece el árbol de la vida también después en Apocalipsis nuevamente. De hecho, a una de las iglesias se dice, si tú vences, te voy a dar a comer del árbol de la vida. Y es más, va a estar en el cielo el árbol de la vida para dice para la salud de las naciones. Entonces, el Señor está guardando este árbol para darnos vida, ¿no? Entonces, no fue un acto de crueldad el sacar a Adán de allí, a Eva, sino un acto de gracia, porque si el hombre hubiera comido del árbol de la vida en su estado caído y pecaminoso, habría vivido eternamente separado de Dios y en un estado de corrupción.
y Dios lo expulsa para poder redimirlos. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, querida familia, esta expulsión también nos recuerda que se rompió algo y no sería fácil la forma de redimir al hombre. Nunca olvidemos eso. Nunca olvidemos eso. 4000 años tuvieron que pasar. Jesús apareció. No es fácil. Tuvo que pasar tantas cosas. Entonces, Génesis 3, familia, nos muestra lo peor de nosotros, pero resalta lo mejor de Dios. Perdimos el Edén terrenal por la desobediencia del primer Adán, pero gracias a la obediencia del último Adán, Jesucristo, hemos ganado el paraíso eterno y una salvación que ninguna serpiente nos puede robar. Entonces uno dice, bueno, Génesis 3 es una tragedia, pero también resalta lo mejor de Dios, que Él decide salvarnos, que Él nos cubre y nos tapa y quiere salvarnos, familia. Gloria a Dios por eso, ¿no? Que nos quiera salvar. Vamos a orar, familia. Gracias.